Argentina, el proyecto de la Asociación de Medicina del Estrés en Buenos Aires. Y como todo lo que se hace en Buenos Aires pasa a ser sociedad argentina. ¿Sí? Entonces nosotros nos eran todo un tiempo, decidimos unificar todo y hicimos otra asociación de medicina del estrés y psiconeuroinmunología, porque en Buenos Aires existen las dos de manera separada. Por ahí coinciden algunas cosas, pero son caminos divergentes, digo. Cada uno quiere tener su quinta. Entonces acá hicimos una sola y estamos en relación con ambas, Buenos Aires, y estamos, en realidad tenemos más alcance territorial en el país, nosotros, de Córdoba, que ellos de Buenos Aires, donde en general tienden a encerrarse mucho, son muy ignorantes. Entonces yo, de todas maneras, lo que quiero, mientras esperamos a que venga tiene que ser la presentación oficial. Voy a hacer leer un párrafo antes de darle el micrófono a Aldo. Un párrafo por mi nieta, Alfredo Patiño, que está acá, que lea la última parte de esta carátula que puso Daniel Rossetti, parte del prólogo del libro. Eso a mí me llena de orgullo, igual que parte más científica, vamos a decir que le hizo los dos prólogos. Uno lo hizo Rossetti y el otro lo hizo Daniel Cardinali, que digamos en la parte PINE, Argentina, y digamos que es la máxima autoridad. Este texto aborda la evolución del concepto de estrés a partir del desarrollo de la psiconeuroinmunoendocrinología, disciplina que estudia la interacción entre los sistemas psicológico, neurológico, inmunológico y endocrino, destacando la conexión mente-cuerpo. Este enfoque interdisciplinario ha sido fundamental en medicina y psicología, consolidando lo que hoy se conoce como ciencias del estrés. Desde esta óptica, el doctor Pablo Cólica ofrece un análisis integral y pormenorizado del estrés, desde su definición hasta su prevención, diagnóstico y tratamiento, constituyendo un recurso valioso para profesionales de la salud. Recomiendo su lectura por el impacto positivo que tendrá todo el conocimiento escrito y desarrollado por Pablo Cólica en su práctica clínica y fundamentalmente en el seguimiento del bienestar alcanzado por sus pacientes. Bienvenidos a la confluencia de las neurociencias con la PNIL. Buenas tardes. Todos lo saben que yo soy completamente sordo, así que no tengo ningún retorno. Me oyen bien, ¿verdad? Muchas gracias, Pablo, por estas palabras que voy a realizar. Yo no tengo nada preparado, no tengo ningún papel, pero es un honor muy grande hacer algunas apostillas sobre algunos capítulos que tiene este libro. Es difícil hacer, digamos, resaltar un poco más este libro, porque veo que algunos de ustedes ya lo tienen entre manos. Y resulta que las dos autoridades que prologan este libro son tan grandes, es un poco imposible arrimar un bochín más que eso. Probablemente todos los conocen a Daniel López Rossetti, porque es de vasto conocimiento y autor de muchos textos que han tenido amplísimas repercusión en Argentina y en Latinoamérica. Pero también quiero hacer una mención al doctor Daniel Cardinali, un investigador tal vez menos conocido, candidato al Nobel en el año 2006, para que ustedes tengan una idea. Es uno de los pocos investigadores que es investigador emérito y además profesor emérito de la UBA. Él hace una serie de elogios a la obra de Pablo Cólica, y Cardinali es uno de los, llamémosle, padres de la melatonina, ¿sí?
es el que pone en el mapa al rol que cumple la melatonina en una suerte de matrimonio fisiológico entre el cortisol y la melatonina. La melatonina, la luna, la dueña de la noche. El cortisol es el que nos despierta a la mañana. Cuando esos dos se llevan de acuerdo, nosotros estamos perfectamente de acuerdo. Esta obra de Pablo, yo primero su paciente y ahora su amigo, es una obra culmine. Esta es una obra, es una tarea de Hércules lo que ha hecho. Una tarea hercúlea, porque es autor único, no sé lo que es publicar un libro. Esto es tremendo, el trabajo que ha hecho, y es fantástico. Trataré de hacer unas pinceladas para resaltar aún más el valor de la obra. En el título tiene algunas, hay todo un simbolismo en esa palabra que provoca mucha reflexión, se llama confluencia. Confluencia porque nosotros los médicos y todos los que estamos aquí somos miembros del equipo de salud de alguna manera, de las más diversas vertientes. Pero nosotros no nos enseñaron el conocimiento de una manera integrada. Inclusive hoy, aún hoy, en las carreras de ciencias de la salud, los distintos aspectos que conforman esta obra se enseñan por separado. De ser por separado, el profesional sale algo así armado como un caballo de lona, no tiene armonía. Entonces esta obra es una obra señera y forma un hito histórico, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica y en todos los países hispanoparlantes. Y me auguro, Pablo, que en algún momento sea traducido muy pronto al portugués también, para involucrar a los hermanos de Brasil. Voy a leer simplemente algunos de los, enunciar algunos de los títulos de este capítulo. En el prólogo, Pablo hace una historia que es un poco su biografía. Y quiero enaltecer el esfuerzo que ha hecho este hombre, porque cuando le tocó estudiar las materias básicas, como si hubiera materias ácidas, ¿no? Pero las materias básicas, esas que estudiamos en los primeros años de la carrera, allá, si no me equivoco, Pablo, por la década del 60, había una serie de conocimientos que ahora él vuelca acá, que son de una profundidad muy grande, o sea, significa un estudio a lo largo de décadas y décadas que es muy encomiable. Entonces, yo realmente admiro eso, el esfuerzo que le ha costado. El primer capítulo ya planteó, ¿qué es el estrés? Porque todos hablamos de si estamos estresados. Es como cuando decimos, tengo el colesterol. Me alegro que tenga colesterol. O sea, colesterol es imprescindible. ¿Sí? El problema es cuando el colesterol está desfasado. Entonces, dice, tengo estrés. Lo dice muy bien. Tengo estrés y todos tenemos estrés. ¿Cómo sentimos el estrés? Yo siento estrés en este momento. ¿Por qué? Porque ustedes, todos esos pares de ojos que me están mirando, a mí me ocasionan estrés. Y tengo un compromiso muy grande con él. Entonces tengo la boca seca, el corazón está acelerado, tengo un taquicardia, ¿no es cierto? O sea, estoy lo más agitado, me muevo, estoy en contractura, estoy viendo si en una de esas me escapo, o si no, enfrento a esto del mejor modo que puedo. Esto es un estrés, es una respuesta de estrés, es un estrés agudo, es normal, creo que lo voy a resolver. Pero este libro está dedicado a otro tipo de estrés, básicamente lo que es el estrés crónico. Esto que viene desde distintas fuentes y hace que vivimos en esta sociedad acelerada y de una u otra manera estamos impactados por el estrés crónico. Pablo lo define muy bien, hace diferencias entre el estrés y la ansiedad y tiene un modo de presentar cada uno de los capítulos que es muy didáctico, porque él se basa en su experiencia de cuáles fueron las preguntas que le han ido haciendo sus pacientes, sus colegas, los colegas a lo largo de este tipo de las charlas en la diplomatura. Entonces, un criterio que vamos a llamar platónico, platoniano, o sea, hay un maestro que es interrogado y hay un, digamos, el otro que está escuchando somos nosotros, ¿sí? Somos sus lectores. Entonces va respondiendo a esas preguntas de un modo muy pedagógico.
Y acá viene una de las primeras composiciones, un libro pedagógico. Este es un libro iniciático para aquellos profesionales del gran campo de las ciencias de la salud que se han atrevido a salir de lo que es la visión esa estroboscópica, la visión tubular de la especialidad, y dice que con ánimo abierto va a comenzar a enterarse de qué es lo que sucede en las otras disciplinas. De 4 vertientes principales, ¿no es cierto? La neuro, la inmuno, la endo y la endocrinología. Y hace una confluencia de eso y va tratando cada uno de estos distintos aspectos. Sistema nervioso, inmunología y psicoinmunología. Y acá quiero hacer un paréntesis. Una de las áreas más difíciles para los que hemos sido profesores, para enseñarle a un alumno, son los conceptos de la inmunología. Es difícil, es sumamente difícil concebir cómo puede ser que nuestro sistema inmunológico sea capaz de tener, digamos, la potencialidad a través de las células que forman todo lo que es el elenco inmunológico para distinguir los antígenos, vamos a ver los determinantes antigénicos presentes, y acá viene lo bueno. Todo lo que posible y eventualmente, aunque no existan, se puedan presentar en la vida de sujeto. Y ahí introduce muy bien el concepto de lo que es la variabilidad de la respuesta inmunológica. Conceptos nuevos, no se están enseñando en la mayor parte de la materia básica, en donde todo está determinado en un concepto erróneo, que nosotros mismos hemos enseñado, que decir, hay un determinado antígeno, hay un determinado linfocito o una determinada célula que va a provocar la respuesta inmunológica. Hoy sabemos que eso no es así. Y que después de lo que sucede en el fenómeno de la transcripción, digamos, del código, después existe lo que es una variabilidad de la respuesta inmunológica, no solamente modificando el producto, sino generando nuevos receptores que van a hacer que el encuentro entre el antígeno y la célula competente esté asegurado. Todo eso funciona de maravilla. Pero es tan perfecto el sistema que tiene que tener errores. Entonces explica muy bien lo que son las enfermedades autoinmunes. Y lo va introduciendo el lector paso a paso en cada una de estas problemáticas. Por supuesto que por ahí hay algunas partes que son medias complicadas, sobre todo cuando tiene que explicar lo que es la diferencia entre la genética y la epigenética. Entonces, Pablo tal vez me esté extendiendo mucho. ¿Está bien? Todos nos acordamos ya desde el secundario lo que eran los conceptos básicos de la genética. Según el ADN, perdón si esto es demasiado pereza. El ADN tenía los genes, esos genes eran secuencias de nucleótidos, bases, más largo, más corto, que fabricaban un ácido ribonucleico, para decirlo breve, y ese ácido ribonucleico fabricaba una proteína. ADN, ARN, proteína. Esa proteína es generalmente una enzima, y con esa enzima hacemos todo. Todo lo que hace falta lo hacemos con esas enzimas. Pues sabemos que la cosa no es así. Que puede haber inclusive una proteína que ordena el ADN, o sea, la ACA2, los priones. Pero más interesante aún es que cuando se estudia la expresión del ADN, la mayor parte del ADN está dormido. Está dormido. Entonces, ¿por qué está dormido? Está dormido porque los genes están siempre en una situación que se llama on-off. O sea, están apagados o están encendidos. ¿Qué es lo que hace que se enciende y qué es lo que hace que se apague? Lo que sería, vamos a llamar, el gran equilibrio homeostático del organismo. Hay circunstancias que lo encienden y hay circunstancias que lo apagan. Cuando el producto es lo suficiente, hay una retroalimentación que lo apaga. Y a la inversa. Eso funciona bien. Es un sistema oscilante. Todo es un sistema oscilante. Pero resulta que hace unos 40 años o más aún surge lo que es el concepto de la epigenética. ¿Y qué es la epigenética? Ahí ya tiene más complicadita la cosa. Yo quiero que ustedes se imaginen que tuvieran un collar de cuentas que podrían ser los genes, encaramados como si fueran a caballito. Tenemos unas marcas químicas, que son de 3 variedades que no voy a entrar a decir aquí, que se suben a caballito arriba de las partes antecesoras y en las partes posteriores de esos genes,
y los frena o los acelera. Esas se llaman marcas epigenéticas. No nacieron con el sujeto. Y aquí introduce Pablo un tema que es de tremenda trascendencia y que está en este libro y que tiene una proyección a futuro. Esas marcas epigenéticas van a hacer que el sujeto tenga, si las marcas epigenéticas las recibió en la niñez o inclusive intraútero, un riesgo incrementado de determinadas patologías. Algunas patologías que uno las ve con mucha claridad. Por ejemplo, puede ser enfermedades alérgicas, enfermedades autoinmunes, diabetes, tendencia a la obesidad, tendencia a los eventos cardiovasculares. Pero hay una cosa que es interesante. Aparecen los riesgos de lo que son las patologías que involucran toda la psique del individuo. Acá hay psicólogos y psiquiatras, no me pidan que yo defina qué es la psique y la mente. No voy a entrar en eso. Más grave aún, y acá sí me detengo. Con esto voy a ir terminando porque si no me enrojo y sigo. Que es lo que se llama el trauma transgeneracional, que tiene una importancia enorme. Hay pruebas químicas que pueden determinar los marcadores epigenéticos en los leucocitos del cordón umbilical de un feto, que muestran marcas epigenéticas que provienen de la madre, de aquellas madres que han sufrido traumas desde su infancia, traumas de abuso físico, abuso sexual, hambruna, temor, abandono, todas las cargas que son traumas de los diversos índoles, que quedan marcados epigenéticamente sobre ese genoma de la madre y lo transmite a través de su ovocito a los hijos. Más aún, siempre se pensó que eso era algo que iba a través de la madre, pero resulta que también el espermatozoide lo puede transmitir a través de unas pequeñas moléculas que se llaman ARN microscópico, vamos a llamarlo así. ¿Cómo es eso? Resulta que los espermatozoides tienen que hacer una maduración final en un órgano que está en el dorso del testículo que se llama el epidídimo. Dídimo gemelo, dídimo quiere decir testículo. Epidídimo arriba del testículo. Y ahí se produce una maduración final del espermatozoide. Y resulta que el epidídimo, sus células apicales, están liberando unas bolitas rodeadas por membranas, son unas vesiculitas, se llaman exosomas. Y esos exosomas llevan microARN que provienen del padre. Y ese microARN se le pega al genoma de ese futuro individuo, o ya con marcas epigenéticas que le van a marcar diversos riesgos y diversas patologías a ese nuevo ser. O sea, que la cosa es fascinante. O sea, cuando uno se involucra en esto y se mete a leer esto, Pablo ha creado una obra que es verdaderamente fascinante. No solamente es pedagógica, sino también es un manual, porque en alguna parte tiene lo que es el modo de detección o cuáles son los parámetros a ver para establecer cuando un individuo presenta un estrés. Se refiere siempre al estrés crónico. Entonces, yo con esto termino, pero antes de terminar, me voy a permitir leer algo que es separado del libro, que me va a llevar 3 minutos. Lo que voy a leer en 3 minutos, sacado del libro de Pablo Pólica, no es para leerlo en 3 minutos, es para meditarlo toda la vida, en todos los momentos, en cada instante. ¿Qué recomendaciones propone el autor para evitar el estrés crónico? Se llama el distrés, el estrés malo. No el estrés que tengo yo ahora, que tengo la boca más seca y ahora no tengo ¿Qué es lo que nos dice el autor para evitar ese estrés malo? Pero insisto, estoy cometiendo un pecado, porque lo voy a leer todo de corrido. No es así. Esto es para meditar cada una de esas consignas. Y dice así, revisar la calidad de vida. Esto no significa mayor confort, tener más cosas, sino hacer todo lo necesario para obtener una íntima gratificación por las realizaciones personales, aunque no parezcan importantes para los demás. Disfrutar de las cosas simples de la vida, no dejarse ganar por el exacerbado consumismo, individualismo y competitividad en la sociedad. Competir solo con uno mismo para tratar de ser una persona cada vez mejor y no darle importancia a las apariencias. Autorreconocerse falible
para perdonarse las equivocaciones y aprender a perdonar los errores de los otros. Esto tiene un toque bíblico, dice para el Padre. Regular la calidad de las emociones, como el miedo, el enojo, celos o la envidia, y moderarse para evitar que estas predominen y nublen la razón. Mantenerse activo, tanto en los aspectos físicos como en el intelectual, pero sin sobreexigencia. Cuidar la alimentación. Vigilar los otros factores de riesgo como hipertensión arterial, aumento de peso, lipidemias o diabetes y la vida sedentaria. Fijar prioridades, ordenar y organizar las actividades sin superposiciones y evitar las urgencias con una adecuada planificación. Priorizar y cuidar siempre las relaciones afectivas. El trabajo debe ocupar un tercer lugar, luego del cuidado de uno mismo y de las relaciones con nuestros afectos y con terceros. Es fundamental estar bien con uno mismo y con su entorno afectivo y laboral en lugar de darle importancia a los bienes materiales. Tener mucho o poco no hace a la armonía personal. No perder la capacidad de curiosidad y aprendizaje. El cerebro se mantiene activo cuando la persona sigue interesada en conocer cada vez más cosas, informarse y mantener la actitud de seguir aprendiendo. Se ha estudiado cerebros de personas que fallecen a edades muy avanzadas, en plena actividad, y se encontró que a medida que envejecen, aquellos que pueden catalogarse como viejos sabios van incrementando sus receptores estrogénicos cerebrales. Este es uno de los eslabones que demuestran la unión psicobiológica en lo que es una vejez saludable. Establecer relaciones con personas que puedan brindar contención y apoyo, desarrollar la empatía y participar en actividades solidarias, grupos de estudio, viajes con contenido cultural, cine, debate y actividades similares. Establecer relaciones más profundas que las relaciones líquidas de la cultura laica que hoy predominan en la sociedad. Yo creo que Pablo, en una gran medida, ha desarrollado y cumple muchas de estas premisas que son para reflexionarlas en todo momento de la vida, inclusive con nuestros niños, con nuestros nietos, que son chicos, a todo lo largo de la vida. A todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Felicitaciones por todo. Bueno. Bueno, un poco por noción, ¿verdad? Pues que dice. De todas maneras, aparte de agradecer esto de hoy, le tengo que agradecer el apoyo que he tenido para llevar adelante un proyecto que me llevó parte de mi vida. No era solo este libro, sino la publicación de una revista sobre psiconeuroinmune en idioma español. Todo lo que hay, lo poco que hay, publicado sobre la psicoinmunología y sobre el estrés, está en general en revistas de habla inglesa, o artículos de habla inglesa. Nosotros, como estamos culturalmente colonizados, si no aparece en una revista de habla inglesa, no le damos importancia. Entonces yo me propuse que en algún momento, eso lo conversé mucho con una médica mexicana, Serrano Miranda, que ahora se ha jubilado, se ha retirado, que era la presidenta de la Asociación Mexicana de Psicología. Y ella me propuso que de los dos extremos de América, sin hablar de Norteamérica, digamos, hiciéramos una revista que abarcara a toda Latinoamérica y que publicara artículos predominantemente de gente que perteneciera al habla hispana, digamos, del continente, y como para demostrar que acá podíamos estar a la altura de cualquier lugar del mundo. Y yo puedo decir con cierta certeza, después de haber leído tanto, que nosotros estamos por encima del resto del mundo. Porque por alguna razón, a pesar de haberse dividido tanto la medicina en especificidades y de
tener sistemas de educación médica muy antiguos, pero se ve que hemos tenido muy buenos maestros de medicina en general, porque todavía el médico argentino tiene un concepto un poco más humanístico, un concepto más integral de la medicina. Hay gente que trabaja en la salud. Y hemos incorporado, como ustedes ven, hay muchos psicólogos. Hablar de un libro de un médico y que haya un auditorio de psicólogos incluido hace 10 años era imposible. Creo que esas cosas son las que nos dicen que hemos estado en el camino adecuado, porque por lo menos hemos logrado inicialmente superar esa estúpida división de mente y cuerpo, como si fueran dos cosas absolutamente separadas. El ser humano es uno solo, todo funciona en conjunto, y no hay nada que pueda funcionar sin afectar a otra parte. Lo que pasa en un lugar afecta a todo lo demás, y el cerebro, que es nuestro gran ordenador, toma nota de todo lo que pasa en el cuerpo, a través de todos sus sistemas sensoriales, en cualquier parte del cuerpo. El cerebro se entera y reacciona. Y por otro lado, también se entera de lo que sucede afuera, lo que sucede en el entorno. De manera que el sistema de estrés, que fue realmente descrito hace prácticamente 100 años por serie, es un sistema de monitoreo de lo que nos pasa adentro y de lo que nos pasa afuera. Es un sistema de monitoreo externo e interno que reacciona ante situaciones que nos ponen en peligro. Un poco de eso es lo que se trata. Naturalmente, si vivimos de manera crónica en esa situación, todos se van a desbalancear y van a aparecer todas las enfermedades que hoy conocemos como enfermedades de la modernidad. Si se gestionara realmente el estrés precozmente, si se enseñara a tomar medidas para no caer en ese estrés crónico en que estamos casi todos, desaparecerían muchas de las patologías que hoy están afectando sobre todo niños, jóvenes y adultos. No se hace eso, no se preconiza eso, no se enseña eso. Todavía la enseñanza de estos mecanismos fisiológicos, los mecanismos fisiológicos del estrés, en medicina se enseña en el segundo año, fisiología, y después no se ve nunca más. Nunca más. Aldo Einar habló de inmunología. Inmunología no es una materia de la carrera de grado. Algún médico en alguna cátedra puede ser que se ponga a enseñar algo de inmunología. No hablemos de histología, ¿no es cierto? Histología, inmunología, una cosa misteriosa. Pero también es misteriosa en medicina, porque los médicos tampoco están. Entonces, créanme, de todo este aparato tan complejo que tenemos, probablemente con el tiempo se sepa claramente el eje de todo pasa por el. Bueno, con Aldo Einar pudimos llevar adelante esta revista que se llama Piel Latinoamericana, a través de todas sus conexiones. Él es profesor emérito de la universidad, ha sido director del Instituto de Biología Molecular. Él es muy modesto, no se presenta en el libro pongo algo de lo que he hecho. Él, gracias a sus conexiones, pudimos colocar esa revista en el portal de la Universidad Nacional de Córdoba, ya hace 3 años, y el otro día me mostraba las estadísticas que Google hace de manera automática, digamos, y ya llevamos más de 22.000 lectores, lo cual en distintos lugares, los más insólitos del mundo, hay gente que lee en español, en Britannia, en Rusia, en Japón. Además, por supuesto, los países que van a la cabeza son nosotros, y nos sigue por muy poco México. Los países con más cantidad de lectores en México. En Brasil tenemos una serie de desafíos porque los portugueses, los brasileros, se mantienen como si no fueran latinoamericanos. Entonces estamos tratando de establecer nexos para poder también entrar a tener más colaboración de ellos y poder entrar a que la revista se lea también en casa. Hablo más de la revista que del libro, ¿cierto? Porque en realidad yo creo que la revista es lo que va a tener con el tiempo mucho más trascendencia. La revista, todo esto que lo pongo en el libro, dentro de 5 años, muchos de estos conceptos han sido cambiados, superados, etcétera, etcétera, y van a poder ser lo mejor encontrados en la revista, porque yo no creo que pueda editar un libro o una revisión de 5 años.
Entonces, más vale que estar leyendo lo que va saliendo permanentemente. Bueno, por otra parte, tengo que agradecer a alguna gente que está acá, la colaboración que he tenido para poder llegar hasta acá. ¿Cierto? Es el grupo de psicólogas, empezando por Cecilia Schwartz, Orieta de Ferco, Karina Lescano, y donde anda Claudia Espinosa, y digamos que Claudia Espinosa ha sido el mayor sostén de todos los días, porque hasta por ahí me he tenido que hacer, no sé, cómo yo hago para reclamar al 611 de claro que me va a tener cuota, o cosas por el estilo. Porque, claro, uno está metido en esto, difícilmente se puede ocupar de las cosas cotidianas de una persona. Entonces, mucho me lo, además de he trabajado conmigo con muchos pacientes, también me ayudó mucho en cosas comunes, digamos, pero que son tan importantes. Por otra parte, quisiera avanzar, estamos acá en Tabla, gracias a que Gisela bióloga, doctora en biología, la que nos ha conseguido que estemos nosotros dentro de este ámbito, y por otro lado, estemos llevando adelante, entre los dos de alguna manera, una diplomatura en ciencias del estrés y psicobiología del comportamiento, porque creo que es muy importante demostrar que lo que se ve en el laboratorio, experimentación, se puede luego ver en la clínica en gran medida. Eso lo aprendí en un congreso en Roma, hace unos 5 o 6 años atrás, donde se habían unido una de la Sociedad Italiana de Psiconeuros en Sydney con una sociedad que tiene un nombre bastante ampuloso en inglés, que sería algo así como Sociedad Internacional de Neuroinmunomodulación. Esa sociedad la preside un médico argentino que se llama Hugo Besedotti, que su señor, el rey, colabora con él, vive en Marburgo, en Alemania, siguen investigando, y ellos hicieron un congreso entre todos, argentinos, alemanes, digamos, y italianos, en Roma, donde por primera vez yo vi este asunto de cómo lo que se ve en el laboratorio, cómo la experiencia de gente que está puramente en investigación, podía correlacionarse con lo que sucedía en la práctica, en el consultorio de psicólogos, de médicos, etc. También ahí, por la importancia que se le dio al aspecto de la nutrición. Es decir, digamos que un tercio de las presentaciones que había en ese congreso tenían que ver con el efecto epigenético de la nutrición, que nos retrotrae a, decían los griegos, que somos lo que comemos, lo cual es verdaderamente real. Y bueno, todo lo demás, yo no voy a hablar del libro, porque ya bastante ha dicho Aldo. Lo que trato de, a grandes rasgos, de demostrar que no somos partes separadas, y que si yo me enfermo, si me enfermo del intestino, porque tengo un colon irritable o tengo un síndrome de intestino inflamado, probablemente el problema del intestino inflamado no sea el intestino, probablemente sea una situación psicoemocional que a mí me está llevando a un estado de conflicto permanente, algo que no puedo resolver, situaciones que me hacen sufrir, y entonces termino inflamando lo que me resulta más fácil. Mientras más joven sea, voy a inflamar más toda la parte digestiva. A medida que los años pasan, esa inflamación se va a dar en el endotelio de las arterias, en la pared interna de las arterias, y se va a convertir en alteraciones cardiovasculares, tipo hipertensión, tipo enfermedad. Y si no logro superar, si logro superar estas cosas, pero sigo estresado y sigo sin resolver, sin ninguna duda que voy a tener también un linfopatía. Bueno, todo esto es lo que yo trato de correlacionar entre un capítulo y otro, analizando cómo el estrés participa prácticamente de la fisiopatología, o sea, tanto de la formación como de la evolución de las enfermedades en general. Entonces, sí, didácticamente tendría que dividirlo en capítulos de la otra, pero en todos están coincidiendo dos aspectos básicos que llevan a la enfermedad, que es la inflamación y el estrés oxidativo. Son las dos cosas que son hoy
factor común, digamos así, prácticamente encontramos en el comienzo de todas las enfermedades de la modernidad. Y esas dos cosas son producidas por el estrés. ¿Y de dónde me viene a mí lo del estrés? Yo les conté que fui a ver a López Rossetti, que hace 5 años, y charlamos 10 minutos, me invitó a comer y charlamos 4 horas. Y ahí empezamos con el tema. Pero quiero contar algo que si algún psicoanalista va a saber entender por qué lo digo. Cuando yo era chico, mi padre era un médico de pueblo. Yo nací y viví, ¿cierto? Nací y viví en la medicina desde que me acuerdo. Porque el consultorio de mi padre estaba en mi casa. Era virtual en ese entonces. Entonces, pocas veces tuve oportunidad yo de hablar con mi padre. Hablé mucho cuando yo ya era médico y trabajé, yo iba los fines de semana y hablaba con íbamos enfermos juntos, entonces ahí hablé mucho. Hablamos mucho más de nosotros dos a través de los enfermos que de manera directa. Ahí aprendí un poco la deficiencia de inteligencia emocional que tenemos los humanos, sobre todo los hombres. Independientemente de eso, recuerdo de una vez que pasamos por Córdoba, en Córdoba teníamos la casa de mi abuela materna, digamos así, de paso, casi, porque íbamos a Altagracia, dado que la familia de mi padre era de Altagracia. En verano, en vacaciones, algún viaje, en aquella época que era todo una historia, duraban 6-7 horas los viajes. Hacíamos varias paradas, una de ellas era hacer una parada en Córdoba, entonces mientras mi madre hablaba con sus parientes, digamos, él se iba conmigo, me llevaba a Luz Ferrando. Luz Ferrando era una casa de venta de artículos de medicina. Fíjense que cuando mi padre se recibió en el año 34, 35, se instaló y Luz Ferrando le puso todo el consultorio, con todo el instrumental que había en esa época, para que se lo pagara a medida que fuera desarrollando su actividad. Así era la cosa en esa época. Entonces quedaban ligados realmente a esa firma. En el primer piso había venta de libros. Los libros estaban puestos en mesas, donde los médicos iban, se sentaban entre los libros, leían un poco, elegían el que les gustaba y lo compraban, obviamente. Era la única manera de más o menos actualizarse. Bueno, un libro que a mí me marcó para toda la vida. La biblioteca que tenía mi papá era una pared de un lugar central de mi casa, por central, donde en realidad era una casa grande, tenía muchas dependencias, pero la vida de la familia era en ese cuarto, donde entre medio del lío, que había, hacíamos el hijo, con los amigos del hijo, se sentaba y leía, como decía, no sé, pero se traía y podía leer. Y siempre sobresalía un libro, de biblioteca, sobresalía un libro, porque se me quiere que más él consultaba. Ese libro se llama Estrés, en inglés. Tendría 10 años. Ese libro de Estrés fue una obra que hizo Pascualini. Carlos se debe recordar que Pascualini fue un gran endocrinólogo argentino, que fue discípulo de Selye, estuvo en Canadá con Selye, y él llegó a la Argentina de vuelta y tradujo la obra Estrés de Selye, que fue quien descubrió y escribió Estrés. Era un hombre muy conocido, lo tradujo, lo publicó. Fue realmente para esa época una especie de bestseller de médico, naturalmente, de habla hispana, y le agregó un capítulo propio que fue el uso de la hidrocortisona, porque acababan de aparecer los corticos. Mi padre, imagínense, fue un médico que asistió quizás a los avances tecnológicos más importantes del siglo pasado, que fue la aparición de los antibióticos y la aparición del corticoide. Si le cambió, mire, porque cambió la vida del médico el disponer de herramientas que hasta ese momento idea, ¿no es cierto? Bueno, entonces ese libro, Estrés, que usa de hidrocortisona, bueno, unos años después, conversando con Daniela López Mato, que es una muy conocida psiquiatra biológica de Argentina, me comentamos esta historia. Ella es hija de un médico muy conocido en Buenos Aires, un psiquiatra más director de Borda. Me contaba que se creó también ella en una familia donde el padre era psiquiatra, la madre era psicóloga y las discusiones eran terribles en la mesa, de lo cual ella salió con todo su conocimiento, realmente es admirable por todo lo que sabe y cómo expone.
Y bueno, y me mandó una fotografía de un libro de estrés de Pascualini que ella había conseguido en la calle Corrientes, en la librería vieja. Y bueno, regálamelo, no, de que lo guardo para mí. Me mandó la foto. Bueno, esto es así, un poco para explicar por qué este tema del estrés, independientemente de que me fui convenciendo de esta medida que yo fui trabajando, yo siempre he trabajado, una hermana mía en alguna época fue secretaria de mi consultorio y saben que vengo trabajando mucho en pacientes de toda mi vida. Si tuviera que contabilizar la cantidad de gente que pasó por mi consultorio, no podría. O sea, la variedad de cosas que he visto tampoco podría contarlas a todas. Pero sí, siempre de entrada me interesó mucho los aspectos de lo que llamamos medicina psicosomática. Si todo lo que pasa en el cuerpo, en realidad es un reflejo de lo que pasa en la mente. Entonces, eso es el origen, que a esto llego ahora, después de una vida de médico, y bueno, y me siento además siempre estimulado, porque con algo podemos seguir publicando cosas y podemos seguir generando relaciones con otros profesionales de distintas partes del mundo, porque ya estamos incursionando en distintos lugares, incorporando nuevos conocimientos, siempre con esa línea de ver a la persona que vamos a tener al frente en el consultorio de manera integral, escuchar lo que nos dicen. Había un médico también muy conocido que hablaba de que nosotros en realidad teníamos un escuchatorio, deberíamos tener un escuchatorio, es decir, simplemente con escuchar lo que nos cuentan, ya estamos teniendo una actitud terapéutica muy importante, no interrumpiendo, no direccionando, ¿no es cierto? Interrogatorio, fíjense la palabra interrogatorio, nos colocaba en una especie de cuestión policial, digamos, ¿no? ¿No es cierto? Entonces hay que escuchar a la gente, hay que tratar de comprenderla, y con eso ya se gana la mitad del acto terapia. Bueno, yo dejo acá y le voy a pasar el micrófono a alguien que habla mejor que yo de estas cuestiones emocionales, que es Cecilia Ochoa. Está quebrado y todo, pero puede hablar. Bueno, en realidad no hablo mejor que él. Él sabe que todo lo que yo soy como psiconeuroinmunendocrinóloga se lo debo a él. Y el recorrido que llevamos transitando es, hablábamos recién con el doctor García Taverne y el doctor Sosa, hace ya no sé, más de 15, 16 años, porque empezamos la formación en el que tiene el consultorio actualmente, en el entrepiso de la calle Independencia, cuando lo alquilábamos para tener la formación en aquel entonces. Y nada, todos los contactos, todo lo que yo sé, toda la pata esta biológica que puedo decir que me da la psiconeuroinmunoendocrinología es porque la aprendí con él. ¿Y por qué como psicóloga incursioné en esta área? Porque yo creo que los psicólogos tenemos que ser cocteleros, que cuanto más ingredientes tengamos dentro de nuestro propio quehacer, mejor va a ser la fórmula que vamos a poderle dar al paciente que está enfrente nuestro. Entonces, yo me había formado en la Universidad de Psicoanálisis, en el Hospital San Roque también. En mi búsqueda personal llegué a las terapias humanistas, con la Gestalt, con la ergonomía, pero faltaba una pata, que era la pata biológica, y que al no ser médica, al no haber estado en la Facultad de Medicina, la única forma de poderla incorporar, poderla aprender era a través de los cursos de Pablo, y a lo largo de todos estos años en donde hemos ido transitando juntos la formación, las distintas formaciones que hemos dado en distintos ámbitos de todo tipo, de universidades, congresos y demás, he aprendido de él. Y no solamente he aprendido de él, sino he aprendido de mí misma, porque pude identificar cuál fue el origen del estrés que yo sufrí cuando tuve a mi bebé tan buscado, tan deseado, que nació con este trastorno de TEL que presentamos en los congresos y en las clases siempre. Y bueno,
no podría haber sido sino por él relacionar el efecto epigenético que el estrés, en este caso mío, de la Argentina del 98-99, que fue caótica, y que yo venía de vivir otra realidad muchos años y no podía entender qué país estaba viviendo cuando vine para poder ser mamá acá, para casarme y formar mi familia. Así que gran parte de todo lo que soy es a ti, mi agradecimiento, mi reconocimiento y mi lealtad es absoluta, y tú lo sabes. Hoy podría decirse que es un amigo, porque aparte de ser mi terapeuta, es en este momento también mi amigo en acompañar los caminos que hemos transitado, que he transitado yo a lo largo de mi vida y ahora intentando acompañarlo en lo que transita él, como apoyo y como amiga. Así que gracias. Gracias infinitas. Me dejaron con el micrófono. ¿Qué más decir después de esta gente? Si bien es cierto, me he incorporado desde este tiempo a la PINE, apenas los conocí, me sumé, me enamoró, me convocó, y hoy por hoy, bueno, peleamos mucho por mantener a la PINE bien alto, y estamos dispuestos a llevarlo a un nivel más, cumplir el sueño del DOC de hacerlo latinoamericano. Ya no tiene ni inicio en Córdoba, pero ya no es solamente Córdoba, ya la PINE está en toda Latinoamérica y a través del doctor es un referente. Y lo invitamos, por supuesto, no solo a asociarse en la PINE, sino a seguirnos, a colaborar, porque entre todos vamos a hacer una asociación y realmente sin fines de lucro, que realmente tiene por único objetivo la formación de excelencia y no mezquina, que creo que es un concepto muy importante, porque si hay algo que tiene el DOC es que no es mezquina. Lo que no es muy frecuente en el ámbito de los... Muchos de los que se creen saber tanto, él realmente es sabio, realmente es una persona que no solo transmite conocimiento científico, sino enseñanzas de la vida, enseñanzas profesionales. No hay forma de poder estar con él y ser una mala persona o un mal profesional. Uno tiene que estar siempre a la altura ética y científica y también colaborativa, porque poder llegar a este punto no se hace solo, y continuar con esto tampoco va a ser solo. Esto es el resultado no solo de una vida de aprendizaje, hasta del aprendizaje epigenético que tiene de su padre, que es clemerísimo, que no son menores, sino del animarse a sistematizar esto, porque esto nos pone a nosotros el desafío de construir y sistematizar el conocimiento. Todos quienes hacemos clínica, estamos tan atrapados en el consultorio, tan solos en un consultorio, y tanto necesitamos de estos momentos. O sea, este es un momento muy especial, es un momento para disfrutarnos, para encontrarnos. Después de la pandemia esto se perdió bastante, entonces volver a vernos, volver a intercambiar una pequeña charla y generar un nuevo encuentro. Y si no podemos estar presencial, conectarnos, porque hoy sí por lo menos podemos estar, aunque sea de forma virtual, pero también estar, pero seguir construyendo. Y el desafío de sistematizar y construir o armar un poco el conocimiento con todo lo que nosotros hoy ya podemos tener tecnológicamente, y que nos viene ordenando y sistematizando metodológicamente muchos de
las razones, o cosas que hemos sabido siempre o que hemos sospechado, hemos incluido, pero ellos se pueden dar cuenta y ya no los podemos desconocer. Saberlas todos juntos es muchísimo. Son estas obras de estos manuales de consulta permanente lo que nos sintetizan, no solo un conocimiento o alguien que lo leyó y alguien que lo hizo, sino alguien que puede transmitir o canalizar a través de toda una experiencia esta información, lo cual nos ayuda. Así que, bueno, los invitamos a AMEPYNE, sigamos haciendo AMEPYNE grande. El doctor realmente no solo la creó junto a otros visionarios y a otros soñadores, sino nos enseñó a hacerlo de una determinada forma. Y creo que el desafío más grande hoy por hoy es honrarlo, es de, llevar a AMEPYNE a una sociedad, una asociación no solo que persista en el tiempo, sino que sea orgánica, que pueda existir más allá de las personas y que pueda construirse. Para eso necesitamos la colaboración de todos también, e incluso el hecho de no solo de asociarse, sino participar, proponer, convocar, usar los canales, siempre van a estar abiertos, obviamente consensuados dentro de una línea, que se sabe cuál es, pero bueno, los invitamos a que se acerquen, que vivamos a AMEPYNE. La pandemia nos dejó ahí medio en el encuentro, pero AMEPYNE no paró, ni siquiera en pandemia, no paró de producir hoy más. Somos y nos podemos mostrar a través de una página como lo es todo, pero detrás de esa página hay personas y detrás de esa página hay espacios para mostrarse. Y obviamente, doctor, con la revista realmente no solo se ha generado un espacio de conocimiento, sino un espacio para que nosotros nos animemos a publicar. Ha sido un desafío muy grande y el que viene va a ser peor, porque ya sé que cada vez son más exquisitas las cosas que tienen, pero bueno, es un desafío muy grande realmente. El problema de todo es el tiempo, y con el tiempo, la percepción del tiempo viene el estrés, obviamente, pero bueno, el desafío es que nos hagamos de un tiempo y lo podamos disfrutar y sigamos disfrutando la PYNE en toda su dimensión y bueno, es realmente un honor poder acompañarlo en este momento y felicitaciones. Y muchas gracias, muchísimas gracias por traernos a todos hasta acá, porque realmente nos testimonió. Yo cuando lo vi en la foto, testimoniando su velero, ahí me di cuenta por qué es un timonero, ¿no? Es así, es un timonero. Estuvo en el barco y allá vamos. Y nadie se anima a bajarse, no importa si tienen salvavidas o no, allá estamos. Así que muchas gracias, doctor. Bueno, después de AMEPYNE, vamos a hacer un presente, cosa Bueno. que él usa. Bueno, yo también, entre la gente que tengo que mencionar, no, he llegado bien hasta acá, si no hubiera encantado bien. No voy a decir todos los días, pero con mucha frecuencia de la semana, Eduardo Sosa. Este ha sido solamente un amigo que me apoyó, sino ha sido un pilar permanente. No solamente me apoyó, me estimuló, me motivó, me dio. Y la relación también y en el último tiempo, con el doctor Abraham, desde el principio también con nosotros. Y el último tiempo, van a ser, se ha convertido en especial. No sé qué creo que se de manera que, bueno, muchas gracias a todos y
Bueno, muchas gracias por la modestia de ser tomado la libertad acá y escuchar todo. Espero que sí. Uno por uno con el libro. Y yo quería decir esto, digo, capaz que estamos porque no me esperé. Sí, capaz que estamos acá porque. No, así yo pensaba, digo, uno por uno. Ah, bueno, Pablo, por ahí. Después porque. ¿Dónde está? Ya lo vamos a ver. Para que vayan a seguir yendo con Una foto. Hay que hacer una foto. No fui así, yo estoy contigo. Ahora, si hay que tener. Bueno, los dejamos a... Hola Valentín, hola Luca, ¿cómo estás? Bueno, los dejamos, ya empieza el encuentro social y todos nos vamos a encontrar y a tomar algo. Un saludo y muchas gracias por estar. Hola Orieta, ¿cómo estás? Saludos a todos. Así que nada, hay que ahora,